En definitiva, la arriería es algo más que una leyenda con la cual se deleitan los románticos y se solazan otros que recuerdan a sus abuelos firmando una escritura con un apretón de manos. Muy al contrario, entre otras cosas, es toda una empresa de transportes y de acarreos que viene a Colombia como una institución ibérica llegada con los primeros pasos de la conquista. En efecto, en la historia medieval de Europa se sucedieron unos descubrimientos y aparecieron algunas tecnologías que contribuyeron a cambiar la perspectiva de la agricultura. En primer lugar, apareció el uso del arado con ruedas, luego se reveló la rotación de cultivos en tres campos por cosecha y en tercer lugar se dio lugar a la introducción del caballo, del buey para esos menesteres. Más tarde comenzó el uso de la herradura y el desarrollo de la collera que permitían al caballo tirar de las cargas y de los carruajes y de las carrozas. Los caminos de herrería, todos los caminos Calda, Risaralda y Quindío fueron atravesados por las rutas que llevaban a nuestros actores de una región a otra, con sus cuentos, sus tradiciones, sus mercaderías. El papel individual de los arrieros que viene desde Colonia fue con el tiempo pasando de ser un oficio ejercido de informal artesanal para convertirse en una pequeña empresa cuya complejidad era aún mayor con el aumento del comercio entre los estados soberanos, de la navegación fluvial, de los conflictos guerreros, del incremento de la minería y de las obras públicas, el transporte del café y la conducción del correo principalmente. La institución de la arriería. Es fácil observar que la arriería, un oficio legendario que con ese nombre u otro se daba en el sistema de transporte de personas y cargas, no es un patrimonio especial a América Latina. Las bestias caballares han sido utilizadas en estos oficios por siglos y cada cultura adapta la fuerza de sus animales a las necesidades de su población. No es sino mirar las acciones de los caballeros en la conquista del oeste norteamericano y la leyenda fílmica de las diligencias en estos años de incautación en los aborígenes. En nuestro caso siempre se sabe que la mayor parte de esas actividades se realizaron como una iniciativa a menudo individual. Sin embargo, poco a poco la actividad de la arriería fue creciendo hasta convertirse en pequeñas mini empresas que comprendían inversores y capitales importantes de dicha actividad del transporte. Algunos arrieros emprendían su ocupación con pocos animales y poco a poco andar aumentaban su patrimonio de semovientes. En otros casos, varias personas se hacían socias aportando unos dineros, otros los animales y los demás participaron con su propio trabajo en virtud de lo que hoy se denomina socios industriales, grandes fortunas que hicieron bajo esta última modalidad como la de don Pepe Sierra. La profesión de los arrieros. La profesión de los arrieros era desempeñada por hombres valientes y honrados cuya capacidad derivaba de su sagacidad y valentía para sortear toda la suerte de las amenazas en los caminos, de su puntualidad y servicio, de la clase y número de animales que poseía y de la experiencia en el conocimiento de las trochas y caminos. Al mismo tiempo era formalizada la institución de los chasquis como la de correo del Estado. Los arrieros hacían las veces de mensajeros y portadores de noticias de una región a otra. Pero además las otras habilidades del arriero consistían en entender de pesas y medidas, conocer la forma de medir la pesa romana, la vara larga, calcular las horas de la sombra del sol, la posición de las estrellas. Aún más se le conocían otros oficios menos habituales cuando los caballos domésticos tenían dificultades en el acoplamiento sexual. En ciertas ocasiones se hacía necesario un arriero que dirigiera el miembro del caballo a la hora de fecundar a la hembra. Esos hombres se denominaban momporreros y su oficio subsistió por muchos años. Las fondas y sus transacciones. El papel de la fonda, como lo hemos subrayado, era el único intermediario comercial. El comprador y el vendedor y el prestamista era el eje de la comunidad. De luego, para disolverse los vínculos semipatriarcales, se habían de convertir en especulador y usurero. El fondero multinacional prestaba dinero y cobraba intereses a los arrieros y otros lugareños como una oficina peculiar de transacciones. La fonda fue sitio de encuentro para sellar compromisos, negocios, compraventas y de algunos pocos caseros. Llegó a servir como una zona tolerable para la prostitución disfrazada. Aparte de eso, servía como hospedería y acopio de víveres y herramientas de ferretería. Las fondas iban surgiendo casi
en forma natural como comenzaba con unas partidas o recuas y un tambo o un refugio para descansar, con una primera tolda y un putero cerca. Los paraderos de los arrieros y de las mulas se transformaban en una estación fija. Luego se abría una tienda de víveres y cacharros y pronto unos peajes. El transporte era la variable crítica de la cual dependía que Colombia pudiera competir a largo plazo en el ámbito internacional a las empresas de navegación a vapor del río Magdalena. Les correspondió una función muy importante ya que este río conectaba la costa caribe con Colombia andina, donde vivía gran parte de la población del país. Mientras en la historiografía disponible hasta el momento el auge de la navegación a vapor ha sido interpretado como labor eórica en de un pionero, parte integral de un proceso global de transformación económica, resultado de la rivalidad de diferentes ciudades costeñas o consecuencia de la difusión de innovación tecnológica. En ese estudio trata de descifrar en primer lugar la lógica de las empresas de navegación y la interdependencia entre estas con el entorno. Efectos de la integración económica y la resistencia. Cabe destacar que la navegación a vapor no solamente fue impulsada por la ola de exportaciones de tabaco y la consiguiente innovación tecnológica, sino repercutió muy favorablemente en la exportación de otros productos en el interior, tales como el índigo, el café y la chichona. Además, desde la década de 1850, además de Magdalena, con puertos fluviales Remolino, El Banco y Bolívar, la navegación a vapor por el Mississippi de Colombia presentaba un servicio a regiones como Santander, Paella, Simana, Barranca Bermeja, Bodega Central y Puerto Nacional, Tolima, Caracol y Cundinamarca, Antioquia, Nare, Puerto Berrío, Honda. Un efecto adicional de la diversificación de los embarcaderos y la regulación del servicio de comunicación fue que las ferias de Mopox y Magangué pudieron poco a poco su predominancia en el comercio del costeño. Con ello aumentó el poder de las casas de importación y exportación de la costa, la división de trabajo entre los puertos de la costa que se especializaron en el comercio de tránsito y las regiones que se especializaron en la exportación fue cada vez más notoria. Pero a pesar de la progresiva integración de los puertos atlánticos y asimismo como de la costa caribe y el espacio andino, no faltaron tendencias contrarias. Quizás la mayor crisis de las relaciones entre los promotores de la integración y sus críticos se presentó a mitad de 1875, cuando los estados de Bolívar, Magdalena y Panamá dieron muestras de separarse formalmente del resto de la Unión. Ya anteriormente se indicó que las empresas de navegación que contaron con un número limitado de botes en funcionamiento y con este escaso capital tuvieron pocas posibilidades de imponerse ante las empresas mayores de transporte fluvial por el Magdalena. Las pequeñas y medianas empresas Los magnates colombianos José G. Ribón y Diego de Castro, que residían en París, invertían en ferrocarriles y otras empresas internacionales. En momentos en que Colombia no podía encontrar inversionistas para sus propios ferrocarriles, sin duda los empresarios locales eran simplemente guiados por lo lucrativo. El diseñador principal del desarrollo ferroviario colombiano fue el empresario cubano Francisco J. Cisneros. Su talento organizativo
Los fondos proveídos por el gobierno y sus socios locales e internacionales le permitieron traer los mejores ingenieros y talentos del mundo para sus empresas. La construcción ferroviaria tenía que hacerse en medida fuerte. Cisneros fue invitado a Colombia por Ribón y la oligarquía antioqueña minera porque aseguraba que construir los ferroviarios de vía angosta era relativamente más barato a medida de otros modos de construcción que importaban hasta los durmientes de Estados Unidos. El empresario cubano utilizó maderas locales y a veces componentes de rieles nacionales, y su preocupación por la sustitución de importaciones lo condujo hasta el fallido uso de rieles hechos de madera colombianas duras. Aunque, era, aunque la era de la locomotora reactivó la ferretería de la Pradera y Girardota, no ocurrió un despegue de la industria siderúrgica como en los países del proceso de industrialización. Colombia no tuvo las condiciones para el crecimiento de industrias mecanizadas. Las fuerzas productivas no habían desarrollado las protoindustrias que pudiese ser acelerada por la construcción ferrocarrilera. La mayor parte del equipo ferroviario